Buenas noches, bienvenidos a su video tutorial de preparación para el examen del segundo ordinario. Vamos a ver los temas que abarcan desde principio multiplicativo hasta, bueno, en este video vamos a terminar con permutaciones con repetición. Entonces, tengo preparados tres ejercicios para irlos resolviendo según vayamos necesitando. Vamos a empezar con esto. Dice que hay una empresa que se dedica a proyectos de energías limpias. Presenta a su cliente las alternativas que tiene para realizar el proyecto. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, el tipo de proyecto, el coordinador del proyecto, la región en la que podría realizarse el proyecto. A lo mejor el cliente dice, oye, tengo estas dos localizaciones. Pues aquí tiene las dos localizaciones. Y el tipo de capital. El capital puede ser social, quiere decir que hay una sociedad de inversionistas que van a aportar todo el capital, se llevan todas las ganancias, pero también asumen todo el riesgo del proyecto. O ah, un capital de riesgo, quiere decir que una sola empresa va a pues poner todo el efectivo que se requiera, todo el dinero para realizar el proyecto y la misma empresa asume todo el riesgo del proyecto. Si no sale bien el proyecto, pues la empresa asume la responsabilidad de que a lo mejor hay pérdidas bastante grandes. Entonces, tenemos varias formas de realizar el proyecto. Hay un contratista que se dedica a esta instalación de parques de generación de energía limpia y pues tiene estas probabilidades. Le ofrece a su cliente estas alternativas para realizar su proyecto. Tenemos tres tipos de proyectos, cuatro coordinadores que se pueden hacer cargo del proyecto, dos regiones en la cual instalarlo y el tipo de capital. Ya no se diga, pues el costo o el precio del proyecto, pues depende de cada una de estas y de las ubicaciones, pero pues sería determinístico, ¿no? Si escojo la planta hidroeléctrica en la ubicación 2 a lo mejor tiene un costo, si escojo la planta hidroeléctrica en la ubicación uno a lo mejor tiene otro costo. Y pues si el cliente está tomando una decisión al respecto, podría ser una decisión o vaya, tendría que ser una decisión en donde obtenga beneficios, más beneficios que perjuicios. Me refiero a que tenga mayor oportunidad o menor riesgo, pero en este caso vamos a pensar que la decisión del cliente es aleatoria, de decir, pues tengo las tres alternativas en las dos ubicaciones, pues me da igual, ¿no? El cliente al final de cuentas es el que toma la decisión y pues el contratista tendría que pensar que pues todas las alternativas que le ha ofrecido pudiesen ser seleccionadas de forma aleatoria. Entonces, vamos con la pregunta número uno. Dice de cuántas formas diferentes se puede llevar a cabo el proyecto. Este proyecto tiene cuatro fases. Primero seleccionamos el tipo de proyecto, luego el coordinador, luego la región y luego el capital. Entonces, cada una de las fases implicaría un cálculo, fase uno, fase 2, 3 y 4. Cada fase tiene 3, 4, 2 y 2 alternativas. Entonces hay que recordar el principio multiplicativo que dice que multiplicamos las opciones que tenemos en cada fase por las siguientes. Esto sería 3 por 4 por 2 por 2. Entonces tenemos 48 formas de realizar el proyecto.
Son 48 formas distintas. Estas son planta hidroeléctrica con el coordinador rubio en la ubicación uno con capital social, o planta hidroeléctrica con el coordinador rubio en la región uno con capital de riesgo, ahí ya van dos. O podría ser planta hidroeléctrica con el coordinador rubio en la ubicación 2 con capital social. ¿Cuántas formas tenemos de hacerlo? 48 formas diferentes. Esto, pues, es teoría que vimos anteriormente y yo lo estaría contestando aquí. Con esto podemos acompañarlo de, pues, un diagrama de árbol que en Excel, pues, lo podemos hacer relativamente sencillo. Digo relativamente porque aquellos que no sepan, pues, está un poquito canijo, pero, pues, vamos a intentarlo hacer de forma rápida. Como es un árbol, vamos a tomar las jerarquizaciones de esta forma. eh, eh, que sean así. Entonces, vámonos de atrás hacia adelante. Tenemos tres tipos de proyectos. Vamos a tomar aquí otro, agregar forma superior. Z. Vamos a agregar una forma delante. Delante. Aquí serían los tres. Sería una hidro, sería solar y eólico. Eólico terrestre, quiere decir que no está en el mar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro coordinadores. Aquí es donde voy a empezar y agregar forma, delante, agregar forma, delante. Los cuatro coordinadores para la hidro vendrían siendo Rubio, Medina, Valles, Hernández. Rubio, Medina, Valles y Hernández. Ujú. Y para cada uno tenemos regiones. Vamos a agregar con dos regiones. Está región uno, ubicación uno y ubicación 2. Y para cada uno de estos tenemos dos tipos de capitales, que sería capital social y capital de riesgo. Estos dos también los necesitamos aquí. Mm, 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 mm. Ya vaya, ¿no? Los tendría que mover. Ahí está. ¿Sí? Rubio, ubicación uno, riesgo, riesgo, riesgo. Ok. Vamos a tomar estos cuatro. Estos van con Medina, también con Valles, también con Hernández. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok?
Todos estos son de la hidro, entonces, tan- esto no lo van a hacer en el examen, ¿no? Lo estoy haciendo yo nada más para que vean. Todos estos van también en la planta solar, pero tengo que disminuirlos de nivel. Y también van, esto lo voy a desaparecer, en el eólico. Esto lo voy a quitar. Van aquí en el eólico. Los voy a pegar, pero los voy a bajar de nivel. Y ahí están. Tenemos aquí nuestro diagrama de árbol. Genial. Lo voy a hacer más grande para que se vea bonito. Tenemos todas las posibles combinaciones. Están aquí en nuestro diagrama de árbol. ¿Sí? En la hidro, en la solar, en el eólico tenemos a los cuatro coordinadores. Cada coordinador tenemos dos ubicaciones y cada ubicación tenemos dos tipos de capital. Este sería el proyecto. Proyecto. ¿Ves? Para que no nos ocupe espacio. Ok. Entonces, pues está genial, ¿no? Es un poquito, eh, vaya, está pesado. Pero pues aquí tenemos, cada una de estas líneas representa pues una combinación diferente, ¿no? ¿Cuántas combinaciones deberíamos tener? Deberíamos tener 48 combinaciones. 16 de cada uno, 16 por 3, 48. Ahí está. Muy bien. Esto no es necesario en el examen. A lo mejor esto yo se los pongo a ustedes para que de ahí vayan observando cómo pueden hacer calcular los resultados. Entonces tenemos 48 formas diferentes de realizar el proyecto. Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea un parque eólico, de que el coordinador sea el ingeniero Hernández en la ubicación 2 y con capital social? ¿Cuál es la probabilidad? Pues nos está dando una combinación específica. ¿Cuántas combinaciones tienen esta combinación específica? Solo una. Parque eólico, Coordinador Hernández, ubicación 2, capital social. Esa es la única combinación. Entonces, el número de elementos de cada uno de esos es de uno. Prácticamente lo que nos está diciendo es que en cada una de las fases ya nos está dando a elegir cada uno de ellos. En la fase uno, en la fase 2, en la fase 3 y en la fase 4. Me está diciendo que aquí tenemos una. Entonces la multiplicación de estos es uno por uno, por uno, por uno. Es uno. Pero entonces, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad? Voy a saltarme un poquito los temas y les voy a hablar sobre el espacio muestral, algo que ya vimos en clase. Pues estamos hablando de que esto es nuestro espacio muestral y el número de elementos del espacio muestral
es 44, perdón, 48. Y el número de elementos de la pregunta 2, de la question 2, ¿sí? Pues es uno solo. Entonces, para calcular la probabilidad de que suceda lo que está diciendo la pregunta 2, es igual al número de elementos de la pregunta 2 entre el número de elementos del espacio muestral. Esto quedaría 1 entre 48. Esto lo podemos expresar en porcentaje con dos decimales y podemos concluir que la probabilidad de que se presente una combinación específica de criterios es, en este caso, la combinación es proyecto eólico con coordinador Hernández en la ubicación 2 y con capital social. Esa es la combinación, es del 2,08%. Vámonos con el siguiente. Esto no sé por qué lo dejé así. Vamos a lo más pequeño, este también. Sí, tenía que ver con esto, pero ya no importa. Ok. La segunda pregunta dice, ¿qué probabilidad hay de que el proyecto sea coordinado por el ingeniero Valles? Vámonos con las fases otra vez. Fase uno, fase 2, 3 y 4. En la fase uno seguimos teniendo tipo de proyecto que son tres. En la fase 2 tenemos a los ingenieros coordinadores. Solo tenemos uno, solo queremos que sea uno el ingeniero Valles el que coordine los proyectos. En la fase 3 tenemos dos ubicaciones y en la fase 4 tenemos dos tipos de capital, perdón, de calidad. Entonces, el número de elementos pertenecientes a la pregunta 3, lo que les tendría que poner aquí, pregunta 3, pregunta 2, pregunta 1. El número de elementos de la pregunta 3 está dado por la multiplicación de cada fase. 3 por 1 por 2 por 2. Serían 12 elementos. O 12 combinaciones de proyectos en los cuales participa el ingeniero Valles. Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad de que suceda lo que dice la pregunta 3? Y es muy sencillo. Vaya, ya sabemos que el espacio muestral es de 24. El número de elementos del espacio muestral es de 24. Y el número de elementos de la pregunta 3 que pertenecen a ese espacio muestral es de 12. Entonces, pues sería una división. 12 entre 14, 24. Entonces, tendríamos un 50% de probabilidad. Aquí me equivoqué, una disculpa, ya sabía yo que algo no me cuadraba. El espacio muestral no es 24. Voy a tomarlo de aquí arriba. El espacio muestral es de 48. Entonces, la probabilidad queda en 25%.
la probabilidad de que el ingeniero Valles quede como coordinador. Bien. Entonces, vamos a proseguir. Esta es la pregunta 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea un parque solar y el capital sea de riesgo? Nos regresamos con las fases, ya sabemos que son 4 fases. En tipo de proyecto, que ya sabemos que es la fase 1, se sigue habiendo, queremos que sea un parque solar, entonces ponemos un 1. En la fase 2 tenemos al ingeniero, tenemos 4 ingenieros, están los 4. En la ubicación tenemos 2 y el capital de riesgo. Entonces tenemos los elementos para cada fase. Entonces, los elementos de la pregunta 4 sería la multiplicación. 1 por 4 por 2 por 1, 8 elementos. Listo, chicos. Una disculpa, regresamos. Entonces, quedamos en que el número de elementos de la pregunta 4, que es que el proyecto sea un parque solar y el capital sea de riesgo, era de 8 elementos. Entonces, para determinar la probabilidad de que suceda lo que dice la pregunta 4, lo que tenemos que hacer es dividir el número de elementos de la pregunta 4 entre el espacio muestral. Y esto sería 8 entre 48. 8 entre 48. Esto sería un 16%. La probabilidad de que el proyecto sea solar con capital de riesgo es de 16,67%. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿qué probabilidad hay de que el proyecto sea coordinado por Medina o por Valles? Igual tenemos las 4 fases, pero en esta ocasión, pues este ejercicio se puede resolver de 2 formas. Primero, calcular la probabilidad de que sea uno y sumarle la probabilidad de que sea el otro. O, perdón, desde el inicio sabemos que tenemos 3 tipos de proyectos. Los 2 ingenieros, Medina o Valles, 2 ubicaciones, 2 capitales de riesgo. 2 capitales, 2 tipos de capitales. El de riesgo es uno de esos. Entonces tenemos que es la multiplicación de 3 por 2 por 2 por 2. 3 por 2 por 2 por 2. 24 elementos. Para calcular la probabilidad, pues ya sabemos que es la probabilidad de lo que diga la pregunta 5 es igual a el número de elementos de la pregunta 5, que es 24, entre el número de elementos del espacio muestral, que es 48. Entonces tenemos 24 entre 48. Sería 50% la probabilidad
de que de que el coordinador sea Medina o Valles, es del 50%. Muy bien. Entonces vamos con la última pregunta, la número 6. Nos dice que cuál es la probabilidad del proyecto sea parque solar en la ubicación 2 y el capital de riesgo. Entonces, la probabilidad de que suceda lo que dice la pregunta 6 es igual al número de elementos de la pregunta 6 que no lo he calculado. Vamos calculándolo. La fase uno tenemos a los tres proyectos. En la fase 2 no es cierto. Dice la pregunta 6 por de que el proyecto sea un parque solar, los cuatro ingenieros como coordinadores, tres, cuatro, ¿sí? Ubicación 2, este es solo una ubicación, y el capital de riesgo solo uno. Entonces, el número de elementos de la pregunta 6 es 4. Nada más para que no quede duda, 4 elementos. Es igual a 4 y el espacio muestral, que es 48, 4 entre 48. Sería un 8,33%. La probabilidad de que el proyecto sea un parque solar en la ubicación 2 con capital de riesgo es del 8,33%. Muy bien. Estos son el tipo de preguntas y ejercicios que van a venir en el examen sobre el principio multiplicativo. Si es que vienen, recuerden que el examen tiene que durar 40 minutos, entonces no puedo preguntar. A lo mejor hago una pregunta para cada tipo de ejercicio. Entonces, igual tendrían que estar muy, muy, muy atentos. Vamos con el ejercicio 2. Vamos a ver de qué tipo de ejercicio se trata. Dice que voy a ponerlo aquí. Creo que la redacción no la copié o pegué. La redacción es un administrador, eh, una empresa compró la licencia o cuatro licencias de SolidWorks y están instaladas en cuatro escritorios remotos en distintas localizaciones. Es decir, no estoy seguro, la verdad es que todos son mexicanos. Este puede estar en Coahuila, este puede estar en Chihuahua, este puede estar en Chiapas y este puede estar en Monterrey, ¿no? La empresa cuenta seis ingenieros de diseño que hacen uso del SolidWorks desde el acceso remoto. Ok.
Déjenme les explico un poquito qué sucede esto es en las empresas. Ahorita ya están cambiando esta forma de llevar a cabo lo de las licencias. ¿Qué pasa? Bueno, actualmente las licencias por uso de algún software, en primera no la puedes comprar. Si la pagas es una suscripción, puede ser mensual, puede ser anual, puede ser bimensual, puede ser semestral. Y es el pago que te cobran por utilizar el programa, ¿no? El asunto es que las empresas quieren que compres una licencia para cada uno de las personas que lo vayan a utilizar. Pero pues las empresas dicen, ¿sabes qué? Pues no puedo pagar todo porque las licencias están muy caras. Entonces lo que voy a hacer es instalarlas en un escritorio, en una computadora. Yo pago mi licencia en esa computadora y todo el que tenga acceso a esa computadora puede usar el SolidWorks. Bueno, en este caso el SolidWorks o el software. Entonces es para evitar situaciones en donde eh, pues es muy caro comprar la licencia, tienes varios ingenieros, no a todos les puedes comprar su licencia, pero lo que sí puedes hacer es instalarles en equipos remotos y que cada uno cuando lo vaya a necesitar, pues lo utilice, acceda a cualquiera de los cuatro equipos remotos. El problema aquí, obviamente, es que si están ocupados los cuatro equipos, pues va a haber personas que se queden sin usar los equipos. Aquí solo tenemos cuatro licencias, solo cuatro ingenieros pueden estar usando la licencia al mismo tiempo. Quiere decir que siempre se va a quedar un chícharo sin poder utilizar un par de chícharos, perdón por lo de chícharos, un par de ingenieros sin poder utilizarla cuando las estén usando todos al mismo tiempo. No sé, ya sería cuestión de que se pongan las pilas y digan, ok, yo las uso de 8 a 10 de la noche o etcétera. El asunto es que, pues normalmente lo que hacen las empresas es que a cada uno le da el acceso de los cuatro equipos y entrale hasta ver si están desocupados o hasta que se desocupe, ¿sí? Entonces, pues es una situación muy común en las empresas. No sé si hayan escuchado hablar de esto o si ustedes mismos hayan tenido algún momento acceso a un escritorio remoto en la ULSA con algún software especial. Que sí, utilizar softwares de este tipo de forma remota sí es una monserga, precisamente por esto que les voy a explicar. La latencia o la intermitencia en los equipos de cómputo. Si el equipo está instalado en un servidor en una región donde el internet está muy lento, como en estos dos casos, pues olvídate, vas a batallar un poquito para estar utilizando el SolidWorks. ¿Qué va a pasar? Pues que no se va a mover el mouse, pero pues no se va a mover en tiempo real. De que quieres aplicar una instrucción, no sé, abrir una pestaña, cambiar de pestaña, y se va a tardar un ratito, unos 2 segundos en cambiar de... Entonces, entre más latencia tenga, es más pesado, es más difícil usar el internet, es más lento y entre menos latencia, pues es más rápido el internet, es más fácil utilizar ese escritorio remoto. Entonces aquí tenemos que cada uno de los cuatro escritorios remotos que están instalados en cada uno de los servidores, pues tienen una latencia distinta, ¿no? No es que los cuatro estén instalados en un solo servidor, sino que tienen ubicaciones diferentes. A lo mejor estos ingenieros están en ubicaciones diferentes, ¿no? A lo mejor dos están en Guerrero, otro está en Monterrey, otro está en Chihuahua, otro en X. Pero pues sí tienen sus contraseñas para acceder al escritorio remoto y estos escritorios siempre están disponibles 24/7 y los que estén utilizando el escritorio pues entran con las contraseñas y al que sea que esté desocupado. Entonces, pues aquí van las preguntas. ¿De cuántas formas pueden los usuarios loguearse en los escritorios remotos? Ojo, ¿qué características tenemos aquí? Número uno, tenemos 6 ingenieros, dos, cuatro, 6 ingenieros que deben acomodarse
en 4 escritorios remotos. Pero esos 4 escritorios remotos son distintos. No es lo mismo que llegue y yo me conecte a este escritorio, al número 4, al del servidor 4, porque es el más rápido. Entonces, cuando yo llego, prendo mi computadora, quiero accesar al escritorio remoto, yo sé que el servidor 4 es el más rápido, trato de entrar al servidor 4 y ¡pum! Está ocupado. Chihuahua, bueno, el más lento, el segundo más rápido, pues es este. Y luego, pues ya el menos peor es este y el peor es este. Entonces, son escritorios diferentes. No es lo mismo loguearse en cada uno. Quiere decir que a veces vas a entrar a este y vas a batallar pues un poquito para estarle moviendo el SolidWorks, un diseño, modificar un plano, etcétera, etcétera. En otro caso, vas a accesar al escritorio remoto donde está todo más rápido, no vas a batallar tanto. Entonces, los 4 ingenieros deben acomodarse en 4 escritorios remotos diferentes. Aquí no hay repetición. ¿Qué quiere decir con que no hay repetición? No. Es un ingeniero, el ingeniero Hernández entra uno, el ingeniero Lagunes entra otro. No es que haya 2 ingenieros Lagunes que puedan ocupar dos escritorios, aunque les diré, luego se quedan colgados. Un error, se salen, y vuelven a entrar, a otro escritorio que está desocupado y dejan colgado ahí a uno con su contraseña y aparentemente hay 2 Lagunes. Pero no, eso, olviden eso. Esto no pasa en este ejercicio, ¿sale? No se repiten, solo hay un ingeniero Hernández, un ingeniero Lagunes, un ingeniero Villa, un ingeniero Oviedo, un ingeniero Nevares y un ingeniero Velázquez. Entonces, no hay repeticiones. Se tienen que acomodar cualquiera de estos 6 en estos 4 lugares. ¿Ok? Siempre va a haber, si todos quieren hacer uso del escritorio, siempre va a haber 2 que no se puedan conectar hasta que se libere algún escritorio. Entonces, no hay repetición, ¿sí? Son 6 ingenieros diferentes que deben acomodarse en 4 escritorios remotos diferentes. Entonces, puesto que son diferentes los ingenieros en 4 lugares diferentes, pues estamos hablando de permutaciones, y como no se repiten, pues son sin repetición. Y pues vamos a ver el formulario. Aquí podemos ver la fórmula de permutaciones sin repetición. Es esta. Hay que recordar que van a venir 2 veces cada fórmula. Este está en imagen. Hay veces que no podemos ver esto por la compatibilidad. Hagan de cuenta que se tendría que ver algo así como, no sé, pues aquí no me hace el cambio pero a veces se ven cuadritos, ¿no? Por la compatibilidad, a veces se ven ahí cuadritos. Por eso dejamos este que es imagen, se tendría que ver como imagen. Entonces, me gusta usarlo así, pero a veces no es compatible con algunas computadoras que utilizan ustedes, por eso pongo este también. Entonces, estos dos son los mismos, este es lo mismo que este es lo mismo que este. Entonces, nada más no se preocupen por eso. No es que haya trampa en el examen, ya les había dicho el examen pasado, les pasó lo mismo. Entonces, esta sería la fórmula de permutaciones sin repetición, que con un carajo, aquí estaba, miren, permutaciones sin repetición. Obviamente no va a venir en el examen esto. Entonces, vamos a poder responder las preguntas. La pregunta número 1 es, ¿de cuántas formas pueden los usuarios loguearse en los escritorios remotos? ¿A qué me refiero con formas? Bueno,
que pueden estar logueados estos cuatro. Puede estar Hernández, Lagunes, Villa y Oviedo. Puede estar logueado Hernández, Lagunes, Nevares y Velázquez. Pueden estar logueados. eh, Obviamente, si Hernández está aquí, no es lo mismo que si Hernández está acá. Hernández acá está usando una computadora muy fea. Me refiero a la velocidad. Aquí estaría usando la segunda mejor, aquí estaría usando la mejor, entonces sería diferente, ¿no? Pueden estar estos cuatro aquí y pueden estar cambiando entre ellos, pero sería diferente cada vez. ¿Sí me explico? Esto no es lo mismo que esto. Son dos arreglos diferentes, al menos en este caso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Oviedo esté usando el de 200 con una latencia de 200 y que Villa esté usando la mejor, a que Oviedo esté usando la mejor y Villa la peor. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, pues serían un arreglo diferente. Es una de las características que tiene este, este, esta situación, este problema. Ok, vamos a utilizar la fórmula en donde sabemos que n es el número de elementos que existen, que son 6, y r es el tamaño del arreglo que queremos hacer. Son 6 elementos con 4 arreglos, aquí están, de tamaño 4, y los 4 arreglos son diferentes. ¿Ok? Y los 6 elementos también son diferentes. Son los 6 ingenieros y los 4 escritorios remotos. Entonces tendríamos fácilmente n permutaciones de R, lo que es lo mismo 6 permutaciones de 4. A ver si no estoy mal. Permutaciones. Número 6, tamaño 4. 360 formas diferentes de asignar a los 6 ingenieros en 4 escritorios remotos. Pero no nos está preguntando, sí, sí, nos está preguntando eso. ¿De cuántas formas? 360 formas distintas. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué probabilidad hay de que el ingeniero Lagunes alcance el acceso a escritorios remotos? Es decir, ¿qué probabilidad hay de que el ingeniero Lagunes, cuando vaya a entrar, tenga acceso? ¿Qué significa eso? Pues esto tendría que ser de dos fases. En la primera fase, tendríamos que acomodar al ingeniero Lagunes en algún equipo, en cualquiera. Y en la fase 2, pues acomodar el resto de los ingenieros en el resto de los equipos. ¿Qué es esto? Aquí queremos acomodar un ingeniero en cualquiera de los 4 lugares. Pero ojo, en permutaciones, ¿esto cómo vendría siendo? En los elementos que tengo disponibles son 4 y perdón, es uno, y en arreglos es 4. Y esto ya les había dicho, cómo quedaría n permutaciones de R, sería uno permutaciones de 4, uno de tamaño 4, pues me va a salir un error. ¿Por qué?
Porque pues no podemos acomodar un ingeniero en los cuatro lugares, ¿sí? Y les había comentado, cuando esto suceda, simplemente cambiamos esto. Porque es lo mismo decir que vamos a acomodar cualquiera de los cuatro lugares en el ingeniero Lagunes, ¿sí? Es lo que cambiamos. Es lo primero que queremos hacer. Cualquiera de los cuatro lugares se los vamos a asignar al ingeniero Lagunes. Entonces, la fase uno tenemos esto. Y en la fase 2 pues el arreglo ahora, como ya asignamos un lugar al ingeniero Lagunes, ya solo nos quedan tres lugares. Y como de los seis ingenieros ya está el ingeniero Lagunes con su lugar, pues ahora nos quedan cinco lugares. Eso sería la fase 2. Entonces, esta es una multiplicación. Este sería cuatro permutaciones de una por cinco permutaciones de tres. Lo podemos hacer acá. Permutaciones 4 en uno por permutaciones 5 de tres. Entonces serían, voy a poner aquí, cuatro permutaciones de uno por cinco permutaciones de tres. Serían 240 formas diferentes de acomodar al ingeniero Lagunes en los cuatro lugares y a los demás ingenieros en el resto de los lugares. Formas diferentes de acomodar al ingeniero Lagunes en cualquiera de los cuatro lugares y al resto de los ingenieros en el resto de los lugares. Ya nada más nos quedarían tres lugares, ¿no? Porque el ingeniero ya consumió un lugar, ya nada más nos quedan tres lugares. ¿Por qué sería así? Vamos a verlo acá. Vamos a verlo aquí. Nosotros podemos acomodar al ingeniero Lagunes aquí y el resto de los cinco que quedan los tendríamos que acomodar en tres lugares. Pero este sería solo uno, porque aquí podemos cambiar al ingeniero Lagunes aquí, y luego lo podemos cambiar acá, y luego lo podemos cambiar acá. ¿Sí? Y esos, todos los de acá serían diferentes. ¿Ok? ¿Por qué serían diferentes? Porque el ingeniero Lagunes puede usar este equipo que está mal, este equipo que está bien, este equipo que está muy mal, o este equipo que está muy bien. Esa sería la diferencia, porque es que son casos diferentes. Entonces, pues ya tenemos el número de formas diferentes. Esto es, tenemos el número de elementos de la pregunta 2. ¿Cuántos son? 240 elementos. Y si queremos determinar la probabilidad de lo que menciona la pregunta 2, pues ya sabemos que es n de Q2 entre el espacio muestral. ¿Y cuál es el espacio muestral? Pues es este. ¿De cuántas formas diferentes tenemos de asignarlos a todos en los cuatro lugares? Es 360 formas. Ese sería nuestro espacio muestral. Entonces, pues sería muy sencillo, sería una división 240 entre 360. Lo voy a poner aquí, 240 entre 360. Y ese sería el porcentaje. ¿Qué porcentaje tengo de asignar al ingeniero Lagunes
En cualquiera de los cuatro equipos, un 66.66%. Es la probabilidad de asignar al ingeniero Lagunes en alguno de los cuatro equipos. ¿Ok? Va. Pregunta 3. Va. Situación de curva. ¿Qué probabilidad hay de que el ingeniero Lagunes alcance acceso a algún escritorio con buena latencia? ¿Cuáles son los escritorios de buena latencia? Bueno, los escritorios de buena latencia son los que tienen baja latencia. ¿Sería este o este? Entonces, como lo programamos también en dos fases. En la fase uno vamos a asignar al ingeniero Lagunes en alguno de esos dos escritorios. Y en la fase 2 vamos a asignar al resto de los eh, ingenieros en el resto de los equipos. Entonces, aquí, pues ya sabemos que N es el ingeniero Lagunes. Ahora R, el arreglo es solo en dos equipos. Pero pues ya les dije que si quieren hacer este cálculo de N permutaciones de R, les va a salir permutaciones de 1,2, les va a salir un error. Permutaciones de 1,2, les va a salir un error. Entonces simplemente cambiamos. Sería lo mismo que decir, atención, sería lo mismo que decir que los dos equipos los tenemos que asignar o sí al ingeniero Lagunes. Uno de estos dos equipos lo tenemos que asignar al ingeniero Lagunes. Es lo mismo que decir que al ingeniero Lagunes lo tenemos que asignar en uno de los dos equipos. ¿Ok? Entonces tendríamos que R es igual a 1 y N es igual a 2. Y en la fase 2, ¿qué tenemos? Pues tenemos la misma R, son tres equipos, nada más. Ya asignamos un equipo acá, ahora son tres. Y N, pues siguen siendo el resto de los ingenieros, que serían 5. Entonces, pasa esto. Ahora son dos permutaciones de 1 y aquí serían 5 permutaciones de 3. Y como son fases, se multiplican 2 permutaciones de 1 por 5 permutaciones de 3. Y esto nos da 2 de 1 por 5 de 3. 120 formas diferentes de asignar al ingeniero Lagunes a cualquiera de los dos equipos con buena latencia. Pero aquí estamos calculando el número de elementos de la pregunta 3. El número de elementos de la pregunta 3 sería 120 formas. Pero queremos calcular la probabilidad de que suceda lo que dice la pregunta 3, que sería que asignemos al ingeniero Lagunes a cualquiera de los dos equipos. Y para eso necesitamos dividir el número de elementos de la pregunta 3, uy, 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 entre el número de elementos del espacio muestral. Y ya habíamos calculado esto, que eran 360 elementos. Esto nos queda
120 entre 360. 120 entre 360. ¿Qué porcentaje o cuál es la probabilidad de que el ingeniero Lagunes se quede con un equipo de buena latencia? Es de 33.33%, que es la probabilidad de que el ingeniero Lagunes se quede con un equipo de buena latencia. Excelente. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el ingeniero Lagunes alcance acceso al escritorio con la mejor latencia? ¿Cuál es la probabilidad de que gane? Pues aquí sabemos que siguen siendo dos fases. La fase uno, la fase 2. Pues la fase uno, pues ya vamos a mencionar que es el ingeniero Lagunes en el equipo de mejor latencia, que es de 30 milisegundos, ¿sí? Y pues el resto de los ingenieros le quedan tres equipos. Quedaría aquí como uno, permutaciones de uno y cinco permutaciones de tres. Sabemos que son fases, aplicamos el principio multiplicativo, sería 1P1 por 5P3. Permutaciones, pues ya saben que las permutaciones uno de uno siempre es por permutaciones 5 de 3. Y esto nos da 60 formas distintas de asignar al ingeniero Lagunes al mejor equipo. Latencia de 30 milisegundos. Pero pues no queremos ese detalle, lo que queremos es calcular la probabilidad, ¿sí? Esto sería el número de elementos de la pregunta 4. Sabemos que sería igual a 60. Entonces, para calcular la probabilidad de lo que dice la pregunta 4, necesitamos el número de elementos de la pregunta 4 entre el tamaño de el espacio muestral, que sería 60 entre, voy a escribir primero, 60 entre 360, claro, 60 entre 360. Sería un 16.66% de probabilidad de que el ingeniero Jair acceda a... Ay, no, ay, ya me proyecté, discúlpenme. Es el ingeniero Lagunes. El ingeniero Lagunes acceda al escritorio con mejor latencia. 30 milisegundos. Este es otro ingeniero Lagunes, ¿eh? Yo no soy ingeniero en sistemas. Muy bien. Dice, los ingenieros Oviedo, Nevares y Velázquez son los ingenieros senior de la empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que alcancen a estar conectados a un escritorio remoto al mismo tiempo?
pues vamos con las mismas fases. En la fase uno conectamos a los tres en tres escritorios remotos y el resto lo conectamos al escritorio que nos quede, ¿sí? Pero entre ellos tres, pues es diferente a cada escritorio, que se conecten a cada escritorio. ¿A qué me refiero? Vaya, Oviedo, Nevares y Velázquez pueden estar conectados así. Están los tres adentro y este puede ser Hernández, ese sería uno, Lagunes podría ser otro, Villa podría ser otro. Pero si Velázquez está conectado acá, va a haber otros tres diferentes. Si este está conectado acá, va a haber otros tres diferentes. Entonces, pues necesitamos probar eso, necesitamos eh, analizar ese caso. Entonces, en la fase uno tenemos tres, tres ingenieros, n igual a 3 en un arreglo de ¿cuántas computadoras? De 4. Pero, pues, ¿qué va a pasar cuando utilicen eso? Permutaciones 3 de 4 les va a salir error. Entonces, pues hacemos el cambio, ¿no? Solo aquí se permite hacer el cambio. Es lo mismo decir que queremos asignar a los tres ingenieros en los cuatro equipos. Es lo mismo que decir que queremos asignar los cuatro equipos en los tres ingenieros. ¿Ok? Entonces quedaría así. Y pues acá pasa lo mismo. Acá ya nada más nos queda un solo equipo. Entonces sería la R igual a 1. Y los ingenieros serían 3, porque ya colocamos a los ingenieros Oviedo, Nevares y Velázquez. Nos quedarían Villa, Lagunes y Hernández. A los tres los acomodamos aquí y a los otros los tenemos que acomodar en un solo equipo. ¿Ok? Entonces serían 4 permutaciones de 3 por 3 permutaciones de 1. Tres permutaciones de 3 aplicando el principio multiplicativo, perdón, 4 permutaciones de 3 por 3 permutaciones de 1. Permutaciones. 4 de 3 por permutaciones 3 de 1. 72 formas de acomodar a los ingenieros senior en los equipos de cómputo sin que se queden sin usar equipo. Con los tres ingenieros buenos usando el equipo en cualquier momento. Pero pues esto no nos sirve, ¿no? Estamos calculando apenas el número de elementos. Necesitamos calcular la probabilidad de lo que dice la pregunta 5. La pregunta 5, ya habíamos quedado que es esta. Pues esto sería igual a el número de elementos que menciona la pregunta 5 entre el número de elementos del espacio muestral. Ya sabemos que el espacio muestral es de 360, 72 entre 360. 20% de probabilidad. Es la probabilidad de que los ingenieros senior
no se queden sin usar algún escritorio remoto. Ok, ¿por qué querríamos saber esto, muchachos? Bueno, a final de cuentas, esto se reduce a probabilidades, ¿sí? De decir, oye, necesito que me digas qué probabilidades hay de que mis ingenieros más importantes no se queden sin la licencia de este archivo, del SolidWorks. ¿Por qué? Porque necesito que trabajen 24/7. Y ustedes le pueden decir, ¿quieres que trabajen 24/7? Pues cómprales una licencia a ellos. Y les aseguro que los jefes, si son bien tacañotes o no tienen dinero para comprar más licencias, van a decir, no, 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 pues dame datos, necesito que me digas cuál es la probabilidad de que se me queden sin trabajar. Eh, pues es bastante alta. La probabilidad de que se queden todos usando el equipo al mismo tiempo, de que se queden al mismo tiempo es del 20%, o sea, de que sí puedan trabajar al mismo tiempo los tres. Es bastante baja, ¿sí? Si les compran un equipo más, pues obviamente va a subir esa probabilidad, ¿sí? Va a subir la probabilidad de que puedan trabajar los tres al mismo tiempo. La única forma de que puedan trabajar los tres al mismo tiempo es que digan, ¿sabes qué? Pues ni modo, asígnale estos tres equipos a los tres ingenieros senior y los otros tres ingenieros que se la rifen con el equipo que me sobra. Pero entonces la probabilidad de que estén ocupados todos los equipos cuando quieras entrar disminuye cuando no eres un ingeniero senior. Entonces ese tipo de situaciones ustedes las van a tener que resolver, al menos los chicos de sistemas, tomando este tipo de decisiones, de decir, híjole, estos no se pueden quedar sin equipo, entonces le doy el equipo asignado, pero pues la probabilidad de que estos se queden sin equipo aumenta. O a lo mejor convenzo a mi jefe de que compre otro equipo y la probabilidad de estos, pues va a cambiar. Vamos con el último. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el ingeniero Nevares se quede sin acceso a un servidor? Pues esto también lo tendríamos que hacer por medio de fases. En la fase uno vamos a asignar a todos los ingenieros que no sean el ingeniero Nevares, ¿sí? Y pues en la fase 2 pues sería que se quede sin equipo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ¿cuántos ingenieros hay que no sean el ingeniero Nevares? Cinco. ¿Cuántos equipos hay para asignar? Cuatro. ¿Cuántas diferentes formas tenemos de asignar esos equipos? Pues serían, sí, cinco permutaciones de cuatro. Y en la fase 2 pues ya nada más nos queda el ingeniero Nevares, pero ya nos quedaría cero equipos para asignar. Parece ridículo, pero ¿qué dicen? ¿Nos va a salir error? Sería cinco permutaciones de cuatro por una permutación de cero. ¿Se acuerdan que les había dicho de las permutaciones de cero? Permutación, una de cero. Aquí me equivoqué. Es permutaciones. Una de cero nos da un 1. Entonces, sería permutaciones 5 de 4 por permutaciones una de cero. Entonces nos quedarían 120 formas de, como quieran llamarle, formas de asignar los ingenieros que no son el señor Nevares a los equipos o formas de no asignar al ingeniero Nevares
a algún equipo. Es decir, que se quede sin equipo. Vamos a ver las probabilidades. Pues miren, esta sería la pregunta 6, si no me equivoco. Esto sería el número de elementos de la pregunta 6. Serían 120. Y la probabilidad de que suceda esto, de que se quede el señor Nevares sin equipo, es 120 entre 360. Va. Es el número de elementos de la pregunta 6 entre el número de elementos del espacio muestral. Entonces quedaría 120 entre 360. Nos quedaría en 33.33% la probabilidad de que el ingeniero Nevares se quede sin equipo de cómputo. Bastante alta. Lo que no saben es que el ingeniero Nevares es el dueño de la planta. Y no debería quedarse sin ningún acceso remoto. Esa sería la forma en que tendríamos que resolver este ejercicio. Si me disculpan, voy a hacer un pequeño break